incluso. Pues vosotros podéis tener la oportunidad, ahora se lo contarás. Os dejo con Javier, chicos. Un placer. Bueno, muy buenas a todos, chicos y chicas. Espero que estéis bien. Enhorabuena a los que habéis sacado plaza en esta convocatoria y a los que no estéis interesados en sacarla este año o sigáis intentándolo. La verdad que es súper recomendable sacar la plaza, ¿vale? Es una experiencia fenomenal. Yo lo estoy pasando genial, estoy aprendiendo muchísimo. Y nada, vamos allá con la charlita, ¿vale? Tengo aquí una pequeña presentación, la verdad que es muy básica. Uy, que os hago spoiler. Vale. Pues yo soy residente de bioquímica clínica en el Hospital Puerta de Hierro en Madrid. Hice el BIR como vosotros, así que os entiendo a la perfección. Sé por dónde habéis pasado, sé que es una oposición bastante difícil y por eso es que os doy toda la enhorabuena, ¿vale? Yo he dividido la charla como en 4 puntos principales. En primer lugar, os quería dar mi experiencia personal a la hora de elegir plaza, cuáles fueron los puntos que tuve en cuenta, ¿vale? En segundo lugar, quería comentaros las rotaciones de bioquímica clínica y de análisis clínico, que como seguramente ya sabréis, son bastante similares. En tercer lugar, pues obviamente veremos la diferencia, porque si fueran iguales, no estaríamos hablando de que existieran dos. Y por último, aunque las salidas profesionales al fin y al cabo son parecidas entre las diferentes especialidades, pues también os las dejo caer aquí para que os vayan sonando, ¿vale? Es algo que al final queda un poco en el futuro. De aquí a 4 años tenéis tiempo de ir forjando vuestro perfil, pero bueno, que sepáis la salida nunca está de más. Así que bueno, en primer lugar, ¿qué os puedo decir yo de cómo es la elección de plaza? Pues la verdad que seguramente estáis súper nerviosos, no sepáis cómo acertar, es totalmente normal, ¿vale, chicos? Pero también os puedo decir que seguramente estéis contentos con vuestra elección, ¿vale? Porque no conozco a ninguna persona que me haya dicho que no le haya gustado y que no esté contento, ¿vale? Yo tuve un profesor durante unos años que lo que me decía, o nos decía a todos, era que no tenemos un experimento control para saber si hemos elegido bien y nuestra vida va muy bien, o si podría haber ido mejor o peor, ¿vale? No tenemos una vida control para compararla con la nuestra. Y así es, ¿vale? Pero bueno, las decisiones que yo tomé para la elección de plaza, pues en primer lugar elegí una especialidad que me gustara, ¿vale? A mí siempre me había gustado la bioquímica y había otras opciones que me interesaban menos. Por ejemplo, la micro en un primer momento durante la carrera no me llamó mucho porque yo hice bioquímica y es verdad que últimamente sí que me interesa más, ¿vale? Pero al principio fue una cuestión de gustos. Yo hice bioquímica y me gustaba la bioquímica, así que seguí por ese camino. Por otro lado, también elegí la ciudad, ¿vale? Puedes elegir por cercanía, porque te encante esa ciudad, por la oferta cultural, de ocio, las comunicaciones que tenga. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Madrid y una de las razones por las que vine es por las buenas comunicaciones que tiene con Sevilla. Yo soy de allí. La oferta cultural, que obviamente la cantidad de conciertos, de fiestas, de tal, que hay aquí es insuperable. Este año no, obviamente. Pero bueno, yo elegí en verano y la cosa estaba más calmada que ahora. Espero que antes de que acabe la residencia pueda disfrutarlo. Por otro lado, el hospital también fue un factor importante porque, claro, yo prefería irme a un hospital que fuera medianamente grande, con técnicas vanguardistas, que tuvieran varias rotaciones, laboratorios con buen equipamiento, ¿sabéis? Yo, por ejemplo, tenía opciones Javier, más... ¿Sí? disculpa un segundo, no se ve la presentación, ¿vale? Por si puedes volverla a poner. Disculpa. Ay, vale, vale. A ver... Ya sí, ¿verdad? ¿Podéis ver la presentación? Vale, perfecto. Perdonad, ¿eh? Vale, pues como os comentaba, estas son las diferentes variantes que yo tomé para elegir la plaza. También tuve en cuenta la formación, es decir, las rotaciones que se impartían, los contenidos que se veían, y por eso también es importante elegir un buen hospital,
porque al fin y al cabo un hospital que no tenga buena formación la vas a tener que complementar yendo a otros, ¿vale? Y los meses de rotación externa pues son limitados. Otro factor que es muy importante, y este no es un factor de formación, es un factor económico, ¿vale? Son las guardias. Y es que nuestro sueldo base es un sueldo bastante limitado, por así decirlo, ¿vale? Creo que ronda alrededor de 1.200 brutos, dependiendo de la comunidad, son 100 arriba, 100 abajo, lo cual es un sueldo base, pero lo inflamos con las guardias, ¿vale? Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid son 180 brutos en laboral, es decir, un lunes de 3 de la tarde a 8 de la mañana del día siguiente, pero que un fin de semana, un sábado o un domingo, son 312 brutos. Entonces, claro, haces 4 o 5 guardias y ya te plantas con un salario que está bastante bien, ¿vale? Es lo que decimos todos, la verdad que durante la residencia el salario está muy bien y se va incrementando cada año. Se incrementa tanto el sueldo base, en unos 100 euros aproximadamente, y el precio que se paga por la hora de guardia. O sea que ya de R4 sales cobrando más de 2.000 euros, ¿vale? Entonces, es importante que elijáis un hospital con un número de guardia que os cuadre, porque dependiendo de ello vais a cobrar más o vais a cobrar menos, ¿vale? Para mí era algo importante, sobre todo si vives en ciudades caras, como por ejemplo Madrid. Y luego, súper importante, y que lo pongo aquí en un tamaño un poquito más grande, es el ambiente. Yo también preguntaba cómo se llevaban los residentes entre sí, que normalmente es bueno el ambiente, y con los adjuntos. Con los adjuntos el ambiente siempre va a ser un poquito más distante, pero lo importante es el ambiente con los residentes, ¿vale? Una buena pregunta que podéis hacer es, ¿los residentes desayunáis juntos? ¿Vale? Porque os va a dar una idea del ambiente que hay, si hacen planes fuera, si solo están trabajando juntos, pero luego pasan de ello, ¿vale? Y bueno, ya entrando más en la materia, en lo que es el plan formativo de estas dos especialidades, como ya os decía, es muy similar, ¿vale? Tiene unas pequeñas diferencias, pero en primer lugar vamos a centrarnos de forma general, ¿vale? En primer año, lo que se suele ver es un poquito de la bioquímica general, es decir, transaminasas, lípidos, iones y tal, parámetros que son básicos para la supervivencia del ser humano. Y también normalmente se empieza rotando por el laboratorio de urgencias. ¿Por qué? Porque es muy importante empezar rotando por aquí, porque es donde vamos a hacer las guardias, ¿vale? Entonces, en el momento que dominemos el laboratorio de urgencias, somos capaces de hacer guardias solos, sin acompañamiento de adjunto, y ello la verdad que nos va a permitir pues ser productivos, ¿vale? Estar solos y ser totalmente capaces de sacar analíticas adelante y resolver todos los problemas que se presenten. Una vez dominamos estos dos campos, la bioquímica general y el laboratorio de urgencias, pues ya vamos adentrándonos en otros campos más específicos. Por ejemplo, endocrinología y hormonas, viendo el eje hipotálamo-hipofisario, la hematología, que también se suele ver en segundo año, donde podemos ver leucemias agudas, flotis sanguíneos, leucemias crónicas, etc. También se puede ver algo de microbiología, lo cual depende mucho del hospital, ¿vale? Porque habrá hospitales donde tengáis un mes de rotación en microbiología, otros donde tengáis 3 meses y otros donde no la tengáis contemplada. Por eso es súper importante que os miréis el plan docente de cada hospital. Va a ser diferente. Entonces, dependiendo de lo que vosotros queráis ver, lo que queráis estudiar y trabajar, pues os interesará más un plan formativo u otro. Por otro lado, también tenemos pues rotaciones en screening neonatal y metabolopatías, es decir, con la prueba del talón podemos ser capaces de identificar enfermedades genéticas en los recién nacidos, ¿vale? Es una rotación muy chula que hizo Rubén, nuestro coordinador en Sevilla, y la verdad que salió súper encantado. Otra parte es la de análisis de orinas o urianálisis y seminogramas, reproducción asistida, lo cual es un campo que es complicado colocarse cuando se sale a la residencia, pero que a mí me parece bastante interesante, ¿vale? Tiene ahí su parte buena, que a mí me parece súper guay, pero la parte mala quizás es que no nos colocamos tan fácilmente en ese sector, ¿vale? Y luego, pues, marcadores tumorales, investigación oncológica, proteínas, vitaminas, metales, etc.
También tenemos un poquito de inmunología, pero al igual que en microbiología, tenemos que estar pendientes de que el hospital oferte esos meses de rotación, ¿vale? Microbiología e inmunología, como al fin y al cabo son otras especialidades, pues no son obligatorias. Pueden que no las oferten o puede que no, ¿vale? ¿Qué características o ventajas presentan estas dos especialidades frente a las otras dos? Pues en primer lugar, las guardias son presenciales y de 24 horas. ¿Qué quiero decir con ello? Pues en lugar de ser localizadas en tu casa, vas a estar en el hospital las 24 horas y por tanto vas a cobrar más, ¿vale? Las guardias presenciales en el hospital se pagan más que las que pasas en tu casa. Y por otro lado son 24 horas, lo cual está muy bien porque vas un día al hospital, es decir, vas un día a las 8 de la mañana, echas todo el día, pero al día siguiente libras. Es decir, al día siguiente no trabajas, te vas a tu casa y tienes todo el día libre para irte de vacaciones, para cogerte un ave, un vuelo. Y a mí eso me encanta, la verdad. Hay otras especialidades donde no hacen guardias de 24 horas, sino que hacen guardias de tarde. Entonces al final estás en el hospital de 8 de la mañana a 9 de la noche y el día se te ha ido, ¿sabes? Llegas a tu casa a las 10 de la noche y ya no te queda día. Ya llegas a casa para dormir y al fin te están pagando una guardia de 5 horas. Y con esta te están pagando pues de 24 horas, ¿vale? Porque claro, tú tienes que empalmar con tu jornada normal de 7 horas. Y lo que sobra, pues se considera guardia. Por otro lado, es una especialidad donde todos los adjuntos y facultativos pues son bastante envejecidos, ¿vale? En mi hospital, por ejemplo, la gran mayoría pasa de los 60 años. Esto es algo muy bueno para nosotros que nos vamos a incorporar, porque de aquí a 4 o 5 años vamos a tener muchas plazas, ¿vale? Hay muchos profesionales que entraron en los años 80 con la llegada de la democracia y ahora, 40 años después, pues les toca jubilarse. Así que es una especialidad que va a ir ganando pues oferta laboral. Por otro lado, otra de las ventajas que yo veo es que se va a ofertar tanto análisis clínico como bioquímica clínica, sobre todo análisis clínico, es que se va a ofertar en hospitales grandes y en hospitales pequeños, porque al fin y al cabo no se hace inmunología, por ejemplo, en todos los hospitales. Sin embargo, bioquímica sí que se tiene que hacer. Unos parámetros como unos iones, eso es vital para el ser humano. Por tanto, vamos a tener opción de trabajar en el futuro en ciudades que nos gusten más, ciudades más cercanas a casa, ¿vale? Que al final siempre podemos quedarnos donde hayamos empezado, pero bueno, está bien saberlo. Y por otro lado, pues también se publican muchísimos artículos, se puede hacer la tesis y se asiste a congresos, aunque este último punto lo presentan todas las especialidades, ¿vale? La tesis os hablará Rubén más adelante, ya que él también estuvo interesado, él la empezó y tiene mucha experiencia y os puede hablar perfectamente de ello. Él empezará a las 7 en punto, creo. Seguidamente, pues podemos hablar de las diferencias de análisis clínico y bioquímica clínica, ¿no? Porque al fin y al cabo hemos dicho que no son diferentes y seguramente muchos tengáis la duda de cuál de ellas elegir, ¿no? Pues análisis clínico, como hemos dicho, tiene mucho más tiempo de rotación entre microbiología y hematología, pero bioquímica clínica, pues no presenta tantos meses de rotación, ¿vale? Digamos que es como el meme del perro chico, perro grande. Una va a tener más y otra menos. Y no es seguro que la tengáis en todos los hospitales, ¿vale? Informaros muy bien de que tengáis meses en estas rotaciones, porque va a venir muy bien para los hospitales privados. Por contrapartida, pues bioquímica clínica presenta una mayor perspectiva de futuro, ya que los campos de la genética y la biología molecular, pues son más vanguardistas, ¿vale? Yo personalmente creo que el futuro está en la genética y que esto va a crecer exponencialmente, ¿vale? Si conocéis la técnica CRISPR, seguro que estáis de acuerdo con ello, ¿vale? Y eso es el punto de compensación de no tener tanta microbiología o hematología. ¿Qué más diferencias hay? Pues en cuanto a la oferta laboral. Históricamente se ha visto que se ofertaban un poquito más de plazas de análisis clínico y menos de bioquímica clínica, pero se está viendo que conforme pasa el tiempo se están equiparando. Además, al final lo que tenéis que echar cuenta es también de lo que os guste, ¿vale? Estas son unas directrices objetivas, unas características objetivas,
pero tú también tienes que saber lo que te gusta, ¿vale? Al final tú no estudias la carrera que más salidas tiene, sino también la que más te gusta. Y como ya os decía, si esto os quita el sueño, lo de elegir entre estas dos especialidades, tener en cuenta que se pretende que se fusionen, ¿vale? Todo tiende a que en un futuro cercano estas dos especialidades cuenten como la misma, que se oferten las plazas con el mismo nombre y que se pida en un privado tanto un analista clínico como un bioquímico clínico, ¿vale? No debe ser un factor determinante, creo yo. Yo, por ejemplo, elegí antes por ciudad o hospital que por especialidad. Yo tenía esta opción cerca de mi casa, en otros hospitales con más guardia, y al final elegí la que más me gustaba, porque confío en que pronto se unifiquen y sí que se queden más o menos a la par. Y bueno, finalmente, así a modo rápido, porque seguramente lo sepáis, las salidas pues son muy variadas. Por un lado tenemos la parte de la investigación, que puede ser tanto en el propio hospital, porque normalmente están asociados con centros de investigación, investigación en otros centros de investigación, ya sea en el extranjero o en el propio país, mediante becas de colaboración, becas de doctorado, etc. Por otro lado tenemos las salidas en hospitales, ya sean públicos, a los que podemos acceder mediante oposiciones para conseguir nuestra plaza definitiva, o bolsas de trabajo, con las que conseguiremos sustituciones de poco tiempo. Y también podemos ser facultativos en hospitales privados, ¿vale? Aquí se accede, pues, básicamente enviando el currículum y mediante entrevistas. Y finalmente, pues, acceso a la empresa privada, que yo creo que también tiene una mejor perspectiva de futuro, ya que la genética nos va a abrir muchísimas puertas y en cuanto se permita trabajar con ella a fondo, nos va a solucionar muchas de las cuestiones que tenemos hoy en día y muchos de los problemas, enfermedades que tenemos hoy en día. Así que nada, por mi parte eso es todo, y si tenéis alguna pregunta, pues me la preguntáis ahora, o si no tenéis ahí el contacto de la academia. Muchas gracias.